Del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente, y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo, y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan, aquí en despoblado, para que coma esa gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, y luego se embarcó con sus discípulos, y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Estimados hermanos en Cristo, damos gracias a Dios por este momento. Y una vez más tenemos como Iglesia Diocesana, a través de sus medios de comunicación, para seguir en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este día la liturgia nos propone meditar el Santo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8 de los versículos del 1 al 10. El Evangelio de este día nos hace mención sobre la falta de alimentos que Jesús y los discípulos están experimentando. No es fácil obtener de un momento a otro tanto alimento para tanta gente. Al menos así nos dice el Evangelio, que eran unas 4,000 personas. Jesús percibe el hambre y no se queda ajeno a ello. Además manifiesta su interés por la comunidad diciendo: Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Es una necesidad biológica el hambre, pero también se puede mirar desde el ámbito de la fe como una necesidad espiritual. Los discípulos expresan una incertidumbre. ¿Y dónde se puede conseguir el pan, aquí en despoblado, para que coma esta gente? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Es un diálogo de confianza, pues Jesús sabe lo mucho que se puede hacer cuando se tiene poco en la vida. ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Una vez que Jesús toma los panes que se tienen, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Esos hermanos los vemos entonces cómo se van preparando para revivir la Eucaristía, donde también el sacerdote, en la misma persona de Cristo, también toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte a toda la comunidad que se alimenta del cuerpo de Cristo. Pero no solo el alimento fue el pan, sino que también fueron unos cuantos peces que se repartieron. Hoy vemos en la Iglesia que también la humanidad está sedienta de Dios, de su palabra, de su presencia, de sus sacramentos, de un encuentro con el Señor. Y desgraciadamente muchos lo buscan en lugares equivocados, o que a través de engaños caen en otros grupos minoritarios. Jesús en la Eucaristía nos ha dejado este alimento para la vida eterna, donde no solamente se parte, sino que se entrega a sí mismo, pues ya nos dice en el Evangelio de San Juan, en el discurso del pan de vida: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Lo debemos entender de esta manera. La Eucaristía es el pan, cuerpo del Señor, y el vino, sangre del Señor, que dan la vida eterna. Hoy para los católicos lo tenemos que entender, que Jesús se entrega, se dona para todos,
para que en Él tengamos vida eterna y la tengamos en abundancia, y que nuestro testimonio debe de convertirse en alimento para los demás. Lo importante es que la Eucaristía supera en mucho la multiplicación de los panes, porque se trata de lo que la Iglesia cree y acepta como verdadero, único y real. ¿Y cómo agradecerle a Jesús que nos ha dejado su cuerpo y sangre para nuestra salvación? De Él ya tenemos todo lo necesario para la salvación eterna. Ya lo demás nos corresponde a nosotros. ¿Qué hacer para conseguirlo y garantizar estar con Él? Todos tenemos que hacer hasta lo imposible para alcanzar esa promesa de Jesús: partir y compartir el pan al más necesitado. Hoy vemos tanta necesidad a nuestro alrededor que luego nos hacemos de la vista ciega y oídos sordos que no pasa nada. Seamos claros y sinceros. Todos vemos tantas necesidades de hambre en nuestro entorno y poco se hace por saciarla. Decimos creer en Cristo, y qué bueno, pero también esas palabras deben de sustentarse con obras de caridad. Ya lo dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe con obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Aunque sí se hacen momentos de caridad por parte de algunos grupos ministeriales, nunca será suficiente lo que se provea a bien de los más necesitados. Por eso Cristo quiere que nos convirtamos en pan para muchos, es decir, un signo de esperanza en medio de tanta tristeza y desolación. Cuando se experimenta esa donación personal para el prójimo, es cuando realmente el Evangelio se hace vida y realidad. De lo contrario, tantas palabras seguirán quedando huecas, vacías y sin sentido cristiano. Recordemos que quienes ayudamos en la extensión del reino de Dios no somos los dueños de su palabra, mucho menos de su proyecto de salvación, sino que solamente estamos de administradores de las gracias divinas que a través de nosotros los demás pueden recibir y experimentar. El Señor Jesús no nos permite tener algo para nosotros de modo personal. Debemos dar siempre un extra en la fe, gastar la vida y sin reservas. Que este Evangelio de hoy nos invite a ver esta realidad, que Cristo se quedó en la Eucaristía como alimento de salvación y pide de nosotros ser alimento, es decir, signos de esperanza para los demás cristianos. Pidamos a Jesús Eucaristía que nunca nos falte ese alimento en la vida cristiana y que a unos días de iniciar la Cuaresma procuremos vivirla con mucha intensidad cristiana. Que todos tengan un hermoso sábado en todas sus labores, con sus familias, en sus trabajos. Dios me los bendiga siempre y recuerden que Dios nos ama en todo momento. Bendiciones para todos.